Mis niños, buenas tardes. Este video lo hago con el fin de explicarles nuevamente lo que empezamos a trabajar hoy en la materia de geometría. Hablamos como tal de una teoría acerca de conversiones cuando haga referencia a las medidas de longitud. Como ustedes están observando en el video, la unidad de medida central que nosotros debemos tener en cuenta es el metro. Hacia su derecha siempre vamos a encontrar los submúltiplos del metro, que son tres: el decímetro, el centímetro y el milímetro. Son submúltiplos porque son unidades más pequeñas que el metro. Hacia la izquierda vamos a encontrar los múltiplos del metro, que también son tres: el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Estas tres medidas se consideran múltiplos porque son más grandes que el metro. Ahora bien, hablamos de conversiones cuando vamos a transformar una medida, ya sea de la más grande a una más pequeña o viceversa, de una más pequeña a una más grande. Pero ¿cómo se hace ese proceso? Cuando vamos a pasar una medida más grande a una más pequeña, me dice la teoría que tengo que multiplicar. Y cuando vamos a pasar una medida más pequeña, un submúltiplo, hacia un múltiplo, debemos dividir. La clase de hoy se trataba de darle a ustedes algunos pasos fáciles que les permitan no complicarse en tanto la vida con el tema de las conversiones, y lo que yo les decía mediante dos ejemplos muy concretos era lo siguiente. También se los voy a explicar hoy acá mediante dos ejemplos más. Tenemos en primera medida el siguiente ejemplo. Les estoy diciendo que vamos a convertir 7 hectómetros a milímetros, dos medidas, pero observamos que hectómetros es una medida más grande que milímetros. ¿Qué pasa cuando yo tengo que convertir una medida más grande a una más pequeña? Profe, debo multiplicar. Cada espacio que exista desde la medida que me están dando hasta donde la medida que me están diciendo que la convierta va a valer 10. Pero para no complicarnos tanto con el tema de la multiplicación por 10, les di un truquito de magia. Entonces me están diciendo convertir 7 hectómetros. Es un múltiplo del metro porque es una unidad de medida mayor que el metro y se encuentra hacia su izquierda. Ya identifiqué en dónde está el hectómetro, que es este que está acá. ¿Qué hago? Pongo el 7 que me están dando como medida a convertir debajo de hectómetro. Se pone debajo de hectómetro. Y aquí viene la magia. Para no tener que multiplicar siempre por 10 hasta llegar hasta donde la medida que me están pidiendo, que es milímetro, yo simplemente voy a agregar ceritos hacia su derecha, teniendo en cuenta cuántos espacios tengo que dar para llegar a milímetros. Entonces contamos: un espacio, dos espacios, tres espacios, 4 y 5 espacios para llegar a milímetros. ¿Eso qué me quiere decir? Que para hacer la conversión de 7 hectómetros a milímetros debo agregar 5 ceros hacia la derecha. Entonces empezamos: 1, 2, 3, 4 y 5 ceros hacia la derecha. ¿Por qué se agregan 5 ceros? Porque hay 5 espacios para llegar desde hectómetros hasta milímetros, que era la unidad de medida a la que tenía que convertirla. Desde ahí puedo decir que
7 hectómetros, una unidad de medida más grande, convertidos a milímetros es igual a 700.000 milímetros. Aquí tenemos el 7 del hectómetro y los 5 ceros que agregamos al estar hectómetro, milímetro separado por 5 unidades. Y esa sería la conversión de una unidad de medida más grande a una unidad de medida más pequeña. Ahora, mis niños, vamos a ejemplificar cuál es el proceso para cambiar o convertir una unidad de medida menor hasta una mayor. Un submúltiplo a un múltiplo del metro. Entonces, ¿qué hacemos? Me están diciendo en primera medida que identifiquen las medidas de longitud esta unidad de medida. 4 centímetros. Entonces yo inmediatamente, como sé que los submúltiplos quedan hacia la derecha, lo identifico y aquí está la unidad de medida centímetro. Se había dicho durante la clase que cuando yo quiero convertir una unidad de medida menor hacia una mayor, es decir, hacia la izquierda, el proceso es de dividir. Pero también encontramos un truco de magia relacionado con el primer ejemplo que hicimos. Aquí me están diciendo que ubique el 4 debajo de centímetros. Pero como después de centímetros sigue milímetros y me están diciendo que lo convierta a decámetros, a una unidad de medida mayor, entonces yo ya no voy a agregar los ceros hacia mi derecha, sino que voy a agregar los ceros hacia mi izquierda. Ese sería el proceso de dividir. Ustedes lo van a conocer más adelante cuando en matemáticas trabajen división de decimales. Por el momento, esta es la manera más sencilla de hacer su conversión de una unidad de medida más pequeña a una grande. Entonces vamos a empezar a contar cuántos espacios hay, cuántas unidades de medida hay entre centímetros para llegar a decámetros. Entonces empezamos a contar: un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Llegamos, 3 espacios, llegamos a decámetros. ¿Qué me está indicando? Que debo agregar 3 ceros ya que hay 3 espacios. Entonces inicio 1, 2 y 3. Aquí lo único que cambia es que cuando vamos a convertir en el último cero que nosotros ponemos, vamos a... Lo que deben tener claro en esta conversión cuando se agregan los ceros a la izquierda, para que el número me quede como decimal, se le debe agregar una señora coma. Eso es muy importante. En el último cero que se escribe, agregamos la coma. Y así me quedaría la conversión de 4 centímetros a decámetros. Y decimos 4 centímetros a decámetros es igual a 0,004 decámetros, como lo están observando en el video. Y esta es la explicación acerca del tema que iniciamos a trabajar el día de hoy. Espero observen el video, aclaren dudas y la próxima clase vamos a seguir trabajando actividades más prácticas acerca de este tema de las conversiones. Adiós.